Muy bien, a partir de esta presentación vamos a abordar la presentación de los resultados y las propuestas de la comisión de expertos. Para ello contamos con una representación de primera línea que nos van a exponer estas contribuciones desde la perspectiva del derecho mercantil, desde la perspectiva del derecho del trabajo y desde una perspectiva internacional, desde un marco, analizar el marco internacional en el que nos encontramos, ¿no? En el que, como ha señalado la ministra, hemos quedado bastante alejados. Bueno, pues en primer lugar, la profesora Gemma Fajardo abordará el tema desde la perspectiva del derecho de sociedades. La profesora Gemma Fajardo García es profesora titular de Derecho Mercantil de esta universidad, la Universidad de Valencia, y bueno, es un referente a nivel nacional e internacional en el ámbito general del derecho de la economía social y solidaria. Entre otras cosas, fue impulsora y creadora de la revista jurídica de Sirié, bueno, y sobre todo, por lo que en este momento está en la mesa, ha formado parte de esa comisión de expertos a propuesta del Ministerio de que sin más, profesora. Pues muchas gracias, Manuel, y gracias a todos por vuestra presencia hoy, por nuestra presencia y por los que también están online, que hemos tenido más inscripciones online. Las nuevas tecnologías es lo que tiene, ¿no? Facilitan, pero luego también es que es muy cómodo quedarse en casa viendo esta jornada a través de la pantalla. Bien, yo voy a hablarles de la participación de las personas trabajadoras. Este es el informe. El informe es accesible online, es decir, está en la página web del Ministerio, en la página web de la plataforma, está en muchos sitios. Un informe de casi 500 páginas, es el trabajo de un año de un grupo de expertos internacionales. Efectivamente, hay un 50% que somos españoles y hay otro 50% que son especialistas en la materia, pues de otros países. Yo voy a hablar desde la perspectiva del derecho de sociedades y también un poco esto. Vale. ¿Me podéis comprobar porque no va? Bueno, voy adelantando. Voy a hablar desde, como digo, de la perspectiva del derecho de sociedades, pero también quiero hacer una muy breve presentación de por qué y para qué se inicia este informe. ¿Ya? ¿Sí? Vale, perfecto, muchas gracias. Bien, esta es la imagen del informe. Abajo es un lugar de reunión. Trabajamos online, lógicamente, un año, gente de tantos sitios. Hemos trabajado online y en la tercera que hay a la derecha fue el acto de presentación en el Ministerio de dicho informe. Y desde entonces, creo que fue enero o febrero, pues está disponible en las redes. Y quiero comenzar por un artículo que se ha mencionado aquí porque es, diríamos, la base de este programa, de este informe. Es el artículo 129 que dice en su párrafo segundo: los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción. Como se ha dicho, aquí no hemos tenido como objetivo analizar las cooperativas o el fomento de las cooperativas. No era ese nuestro objetivo. Era fundamentalmente la primera y tercera parte de este párrafo, que ahora veremos con un poquito más de atención. ¿Qué es lo que había antes de la aprobación de la Constitución del año 78 y de la incorporación de esta
de esta norma? Pues ya lo tenemos desde la Constitución del 31. La Constitución de 1931 ya se habla de la presencia de los trabajadores en la dirección, en la administración y en los beneficios de la empresa. Ya entonces se hablaba de este objetivo. Hubo una ley en el año 62 sobre participación de los trabajadores en los consejos de administración de sociedades que tuvieran más de 500 trabajadores, pero tampoco tenía gran alcance. Esa ley no pretendía la cogestión, como decía específicamente. Y hubieron ayudas a partir de los años 60, ayudas a partir del Fondo Nacional de Protección al Trabajo, en los que se favorecía el acceso a la propiedad de los trabajadores. Estas órdenes de ayudas que se iban convocando anualmente, pues entre otros, tenían como objetivo conceder préstamos a trabajadores, desempleados o no, para constituir empresas en régimen asociativo. Ahí tenemos el origen de lo que luego fue la sociedad anónima laboral. Posteriormente, sociedad laboral, porque admite tanto forma sociedad anónima como sociedad de responsabilidad limitada. Como les decía, el artículo 129.2 tiene 3 mandatos dirigidos a los poderes públicos, que podríamos leer así: los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa. Y me paso a la tercera: los poderes públicos establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción, lo que también se ha conocido como accionariado obrero. Esos son, por tanto, los objetivos que se presentan. Hubo un intento en el año 2002, se elaboró una proposición de ley presentada por el Partido Socialista Obrero Español, en el que se recogía el derecho de los trabajadores a participar en la información, en los resultados, en la gestión y en la titularidad patrimonial. Esta proposición de ley no se aprobó en su momento, ni tampoco cuando luego el Partido Socialista accedió al gobierno hizo nada por promover una ley, como sí que lo había propuesto cuando estaba en la oposición. Fíjense que el año 2002 coincide con 2 importantes normas en el ámbito de la Unión Europea. En ese mismo año se aprobó la directiva que establece el marco general de la Unión Europea para garantizar el derecho de los trabajadores a ser informados y consultados en empresas con al menos 50 trabajadores, y también en el año 2002 se aprobó la comunicación de la Comisión Europea relativa a un marco para la participación financiera. Vemos, por tanto, cómo en el año 2002 hay movimiento en la Unión Europea en favor de la participación de los trabajadores, tanto en la toma de decisiones como en la propiedad de las empresas. Y ya nos aclara entonces que la participación financiera consiste en participar en los beneficios y en participar en el accionariado. Bien. Y por último también quería recoger cómo el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea incorpora un artículo, el artículo 153.1, en el que se dice que para la consecución de los objetivos de la Unión Europea en materia de política social, la Unión apoyará y completará la acción de los Estados en una serie de materias relativas a la defensa, entre otras, relativa a la defensa colectiva de los intereses de los trabajadores y de los empresarios, dice incluida la cogestión. Bueno, lo digo porque la palabra cogestión está en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea como un posible objetivo, que son los estados los que tienen que promover, pero que la Unión Europea apoyará ello. Bien, en España tuvimos en el año 2015 una norma que la señalo no porque regula las sociedades laborales, sino porque incorpora la expresión y sociedades participadas. Es decir, se aprovechó una actualización de la Ley de Sociedades Laborales para incorporar una mínima regulación de las sociedades participadas. Esas sociedades participadas no llegaron nunca a desarrollarse, pero es que la verdad que el tenor también contenido en la ley sobre las sociedades participadas era excesivamente mínimo. O sea, no podían haber políticas de fomento a la sociedad participada, al menos por las características que le asignaba esta ley, que era básicamente que una empresa le diera alguna participación a los trabajadores. Alguna participación. Podría ser darle una acción a un directivo, que es un trabajador. Eso no te puede...
no puede, bueno, eso era una sociedad partidaria, pero es mínimo, como pueden imaginarse. Entonces quedó ahí un poco paralizado. Bien, a partir de entonces, ya sobre todo a partir del año 21, ya encontramos normas en la Unión Europea que nos impulsan de nuevo a retomar este tema, que es un tema clásico. Una resolución del Parlamento Europeo del año 21 de democracia en el trabajo exige reforzar los derechos de información, consulta y participación de los trabajadores. Es una resolución, es decir, no es una norma obligatoria de obligatorio cumplimiento, es una recomendación. Asimismo, también el Consejo de la Unión Europea, en sus conclusiones, en noviembre del año 2023, reclama mayor democracia en el trabajo y una negociación colectiva verde para un trabajo digno y un crecimiento sostenible e integrador. Y es en este mismo año y mes, en el mismo mes, noviembre de 2023, cuando se firmó un acuerdo de gobierno entre el Partido Socialista y Sumar, con la finalidad de reactivar el artículo desarrollar el artículo 129.2 de la Constitución. A partir de ahí, citaría básicamente al año siguiente, en el año 2024, es cuando el Ministerio de Trabajo y Economía Social nombró esta comisión de expertos en democracia en el trabajo. Quiero recordar que ese mismo mes, noviembre de 2024, en esta misma sala, estábamos celebrando la segunda jornada sobre participación de los trabajadores en la empresa. Fue que una jornada muy oportuna, porque a partir de ese momento se nombró la comisión, bueno, y se ha estado trabajando durante todo el año 2025. Bien, el objetivo del encargo que hace el Ministerio es desarrollar el artículo 129.2 y determinar los desafíos o crisis a los que la democracia en el trabajo puede dar respuesta. Y específicamente proponer el escenario más ambicioso de democratización de las empresas, recopilando todo el conocimiento acumulado y las herramientas necesarias para que el gobierno español u otros gobiernos europeos potencialmente interesados pues puedan desarrollar un marco normativo y un marco de políticas públicas para favorecer la democracia en el trabajo. Los ejes, como se han dicho, fue el eje de la voz y el eje de la propiedad. Bien, esta es la estructura que tiene el informe. En un primer momento se habla, el informe, este del que les estoy hablando, se habla de la situación actual y la relevancia de la democracia en el trabajo en España, un componente histórico, luego se analizan desafíos, estos retos o desafíos que tenemos actualmente, que no son solamente en España, son compartidos. Por esto, este informe nace con esa vocación de ir más allá de la realidad española. Por eso han participado personas, académicos de otros países y por eso su difusión se está haciendo en muchos países de Europa y de América. Es decir, es un informe de alguna manera que viene apoyado desde muchos puntos de vista, porque es verdad que los desafíos son comunes. Estos desafíos, como es la crisis de la sucesión en las pymes, la crisis de la competitividad e innovación, sobre todo países como España, con sus deficiencias en materia de competitividad y en materia de innovación, a pesar del enorme esfuerzo de inversión que se hace en este país por la innovación. Crisis de la gobernanza de la IA, lo que nos viene y lo importante que es estar bien informados y tener capacidad de decisión los trabajadores también, la crisis de la resiliencia territorial, el problema con la deslocalización. Sabe que la libertad de movimiento de las empresas es una de las garantías de la Unión Europea, pero eso entraña muchos problemas, no solamente para los trabajadores, también para las comunidades en las que están insertas las propias empresas. La crisis de la informalidad, del trabajo oculto, de la sociedad civil, la crisis de la pobreza y de la creciente desigualdad, la crisis de la democracia, a la que se ha hecho referencia aquí en varias ocasiones, y por supuesto la crisis del planeta. La necesidad de que todos, incluidas las empresas, seamos más sostenibles en el tiempo. Precisamente uno de los argumentos que últimamente ha utilizado la Unión Europea para defender la participación de los trabajadores
es para conseguir la estabilidad de las empresas y su continuación a largo plazo. Ese es como uno de los objetivos. En definitiva, en el informe se desarrolla ampliamente, yo voy poniendo hasta las páginas, desde la 158 a la 307, todos estos desafíos y se va analizando de qué manera la participación de los trabajadores en la empresa puede contribuir a reducir, a temperar estos problemas. En la segunda parte del informe hay una propuesta que es una estrategia integral para que todas las empresas emprendan una trayectoria de democratización en las vías de la voz y la propiedad y una caja de herramientas. Una caja de herramientas que contiene una propuesta de ley y medidas de diversos tipos, fiscales, de contratación pública, fondos ciudadanos, extraídos todos de las experiencias de otros países y de nuestra propia experiencia, porque nosotros hemos tenido una historia en la que se ha favorecido la participación de los trabajadores, sobre todo en cooperativas y sociedades laborales, y tenemos experiencia. Aquí en Valencia tuvimos la Saltu, por ejemplo, y tuvimos la Fultu, un fondo para favorecer que los trabajadores pudieran hacerse cargo de la empresa, pudieran comprar la empresa. Tenemos tradición en nuestro país, pero sobre todo también tenemos muchas experiencias en otros países de las que podemos aprender. La propuesta de ley tiene 6 capítulos. En negrita he destacado los temas más importantes. La participación de las personas en la toma de decisiones, que tiene 2 capítulos. Uno, podríamos decir, en las decisiones ordinarias, y otro artículo en el que hablamos de las decisiones en temas estratégicos, que eso tiene que ver más con la implicación en las decisiones en los órganos de gobierno de las sociedades. Luego tenemos un capítulo 4 sobre la participación de los trabajadores en la propiedad y otras medidas. Esa es la estructura, como les he dicho, básicamente. El objetivo que tiene la ley, como se indica, es responder al doble mandato constitucional del artículo 129.2 y la participación en la empresa, al igual que la información y consulta, son derechos básicos de todos los trabajadores. Esto lo recordemos porque lo dice el Estatuto de los Trabajadores ya. Estatuto de los Trabajadores encontramos que la participación, la información, consulta y participación son derechos básicos de todos los trabajadores. No estamos diciendo nada nuevo, lo que pasa es que esto hay que desarrollarlo y hay que asegurarlo, que es lo que ha tratado de hacer esta ley. Se ha decidido o se ha pensado que es más conveniente que las personas trabajadoras ejerzan estos derechos en la empresa a través de sus representantes. También lo dice el Estatuto de los Trabajadores y nos parece que es la vía más apropiada para ello. El ámbito de aplicación de la ley es a todas las empresas, es decir, que los mecanismos que se plantean está pensado para todas las empresas. Luego veremos cómo cuando Edurne hable, que va a hablar más de la parte de derecho del trabajo, se han incorporado medidas o se pretenden incorporar medidas en el Estatuto de los Trabajadores para que todos los trabajadores, con independencia del tamaño de la empresa, puedan tener sus propios representantes a través de consejeros conjuntos o de otras maneras. Es decir, que se ha trabajado también para que esto pueda ser posible. Lo único que se excepciona aquí son las empresas individuales y las empresas públicas. Ahí no hemos entrado porque, lógicamente, hay una parte importante de normativa administrativa, sobre todo en relación con las empresas públicas. Y de las diversas formas de participación, esta ley, como hemos adelantado, se ocupa de la participación en la toma de decisiones y en la propiedad. Fíjense que hemos dejado al margen la participación en los beneficios, que hoy en día es posible y lo que habría que aplicar a lo mejor son políticas públicas para promocionarlo, pero no está prohibido, está expresamente contemplado en la legislación, que no hacía falta volver a decirlo. Bien, la participación de las personas en la toma de decisiones de las empresas comprende tanto el derecho de información, consulta y participación, y reforzar esto y hacerlo realmente exigible y eficaz exige modificar el Estatuto de los Trabajadores, y de eso es de lo que hablará Edurne, pero también participar en los órganos de administración y control de las entidades para las que prestan los trabajadores sus servicios.
Y esto de control chocará, porque es que, claro, en nuestro derecho solo tenemos el órgano de administración, el consejo de administración o consejo rector, en el caso de las cooperativas. Y estamos hablando de un órgano de control que no tenemos. Solo lo tenemos en dos figuras porque son europeas, la Sociedad Anónima Europea y la Sociedad Cooperativa Europea. Estas sí que contemplan la posibilidad de dos órganos, un órgano de dirección y un órgano de control. Es decir, lo que se llama el sistema dual, el órgano de administración formado por dos cuerpos, ¿vale? El órgano, el consejo de dirección, que es el que tiene, diremos, las competencias ejecutivas, y el órgano de control. Esta posibilidad no la tenemos en España. Solo contempla el consejo de administración como un órgano monista. Por eso también hemos incorporado en una disposición final segunda la posibilidad de que se modifique la legislación española, concretamente la legislación, la ley de sociedades de capital y la ley de sociedades cooperativas, para incorporar como en 20 de los 27 países de la Unión Europea la posibilidad de que las empresas españolas puedan optar también por tener un órgano de administración o dos. ¿Y por qué nos interesa abrir esta vía? Nos interesa porque entendemos que cuando el órgano de administración tiene estos dos cuerpos, la representación de los trabajadores se acomoda mejor al órgano de control. De manera que la dirección sigue siendo un órgano unitario e independiente, pero en el órgano de control, que tiene también sus funciones, pues ahí estarían representados los trabajadores. Nos parece que es una fórmula que va a entrar mucho mejor para el interés de los trabajadores y para el interés de los accionistas o de la dirección de la empresa. Y no solamente es que incorporamos en una disposición adicional segunda esta posibilidad de modificación de las leyes para incorporar esta opción, sino que también hemos señalado pues algunas competencias mínimas que tendrá que tener este órgano para que al final no se quede en un órgano vacío de contenido, ¿vale? Algunas competencias mínimas que tendrá que tener. Y cuando hablamos de la participación de los trabajadores en los órganos, también queremos decir la participación en las comisiones especializadas, porque las empresas, sobre todo las grandes empresas, medianas grandes empresas, funcionan mucho a través de comisiones. Hay comisiones tanto del órgano de dirección como del órgano de control. Es decir, que aunque desdobláramos y tuviéramos un sistema dualista, no impide ello que se funcione por comisiones. Entonces, lógicamente, tienen que tener participación también en las comisiones especializadas, porque si no, no se van a enterar de los asuntos que se tratan en la empresa. Y la participación en los órganos de administración o de vigilancia también alcanzaría a la empresa matriz del grupo al que pertenece la empresa, porque es así como se funciona fuera de España, donde sí que es posible la participación. La forma de determinar la participación de los trabajadores en la empresa, el número de trabajadores, tiene que ser algo consensuado. Tiene que ser a través de convenio colectivo, así lo hemos contemplado porque parece lo más conveniente. El convenio colectivo de empresa o grupo de empresas aplicable determinará el número de representantes de los trabajadores en los órganos de administración o de vigilancia o derechos de voto. La negociación colectiva podrá fijar mínimos sectoriales, la negociación colectiva de ámbito superior podrá fijar mínimos sectoriales y o territoriales. Se deja a la negociación colectiva, al convenio colectivo, pero subsidiariamente se establecen como unos mínimos. De manera que si no hay acuerdo o no se regula en el convenio colectivo, se propone que las empresas o grupos de empresas de 50 a 1.000 trabajadores en España o en el exterior, un tercio de los miembros o derechos de voto serán atribuidos a los consejeros laborales. Y si la empresa tiene más de 1.000 trabajadores, un 50% de los miembros serán atribuidos a estos consejeros laborales. Llamamos consejeros laborales a los consejeros que están en representación de los trabajadores. ¿Y por qué estos números? Porque hemos visto que es lo primero, la tercera parte es lo más habitual en Europa. Y yo creo que alguien iba a hablar luego de ello, pues veremos cómo en casi todos los países es la tercera parte.
Sí, gracias. La tercera parte. Y el 50% es en países como Alemania, porque el informe nos pedía que fuéramos ambiciosos. Entonces hemos cogido las mejores prácticas existentes en Europa. Nosotros checaremos donde lleguemos, pero por lo menos esos podrían ser nuestros objetivos. Bien, el convenio colectivo es el que determinará el modo de designación de los representantes. Los representantes pueden ser designados por los trabajadores, pueden ser designados por el órgano de representación legal o por las secciones sindicales de las organizaciones sindicales que sean las más representativas en la empresa o grupos de empresa, o alternativamente se puede utilizar el propio comité de empresa como canal de representación y de participación en la toma de las decisiones estratégicas, es decir, sin que se incorporen al órgano de administración. Es como crear una cámara del propio comité de empresa, diríamos, tuviera esa porción de votos que estábamos hablando, del 30% o del 50% de ese comité de vigilancia o de ese consejo de administración. ¿Entienden? Es una figura, diríamos, alternativa que, bueno, si no se quiere crear, si no se quiere incorporar a los trabajadores en ningún órgano, pues es una opción. Que tengan voz y voto el comité de empresa en la toma de decisiones estratégicas de la empresa. Bien, voy a ir más rápido porque el convenio colectivo también tiene que, bueno, decidir qué requisitos, qué duración tendrá el cargo, causas de cese, etcétera. Hemos entrado un poco en lo que sería el estatuto de estos consejeros. No me voy a entretener porque no hay tiempo, pero bueno, en el proyecto se incorpora. Sería un equivalente a un consejero no ejecutivo, desde luego sometido a las mismas obligaciones de diligencia y lealtad con la empresa y por supuesto, no podrá ser cesado nada más que por los mismos que lo han nombrado y a las causas que se hubieran establecido. Paso más rápido porque quiero llegar al acceso a la propiedad. Se contempla tanto el acceso directo como el indirecto. Realmente el indirecto es el que vemos que es el que está teniendo más éxito en España, precisamente, que es a través de entidades intermediarias, a través como los ISOP en Estados Unidos, ¿vale? En el que los trabajadores participan en la propiedad de la empresa, pero lo hacen indirectamente, siendo los promotores y quienes controlan mayoritariamente una sociedad que se ha creado como vehículo que lleva la titularidad, lleva el depósito y la gestión de las acciones o participaciones de los trabajadores. Bien, esa es la figura que es posible el acceso directo, desde luego, a través de la adquisición por los trabajadores de acciones o participaciones, pero también este acceso indirecto que a mí desde luego me gusta más y, bueno, por lo menos en el informe se ha incorporado porque además ya es práctico en España, ya existe. Es un poco la figura del FULTUR, de la FULTUR, la Fundación de los Transportes Urbanos de Valencia, pero bueno, hoy en día eso está mucho más evolucionado. Se puede constituir como sociedad civil, se puede constituir como sociedad mercantil, se puede constituir como una asociación, como una fundación. Hay muchas fórmulas que se pueden utilizar y que de alguna manera lo que hace es representar el poder o diríamos la participación de los trabajadores en el capital de las empresas mientras se es trabajador. Cuando uno deja de ser trabajador, tiene derecho al reembolso de su participación. Y además se ha establecido la posibilidad de que esa inversión que se ha hecho en la empresa pueda ser diversificada. ¿Qué quiere decir con ello? Que no acumule, que no invierta el trabajador todo el capital en una única empresa. Lo deseable es que sea en su propia empresa y así está previsto, pero estará previsto por 5 años. A partir del 5.º año, un 50% de la inversión se podría destinar a otras empresas. Puede ser del mismo grupo, del sector, es decir, un poco para evitar riesgos. Mírenlo si tienen oportunidad de ver el informe y de ver esta propuesta porque hay muchas medidas interesantes. Y voy a acabar con esta, voy a acabar con las sociedades participadas.
porque, como les decía al inicio, aunque es una ley que ya tenemos del año 2015 y que ha servido para que algunas comunidades autónomas elaboren políticas públicas, en particular estoy pensando en el País Vasco, que esto lo han desarrollado mucho, pero no era completa, no era suficiente. Entonces, lo que proponemos nosotros es, primero, que lo que caracteriza a una sociedad como participada es porque tiene un plan. Tiene un plan de incorporación, de dar más participación a los trabajadores en la empresa, en la toma de decisiones o en el capital. Y es un plan que va a ser público, es un plan que va a estar registrado, que va a ser público y que deben haber políticas que ayuden a los empresarios y a los trabajadores a transitar por esta vía. A mí me parece especialmente significativo la participación de los trabajadores en el capital de las empresas como una solución para el salvamento de las empresas, para ayudar a la transición de las empresas a los trabajadores, que me parece algo necesario y que hay que arbitrar procedimientos para ello, porque no es posible que en el momento en que una empresa avisa que tiene un problema, los trabajadores dispongan del dinero suficiente para comprarla. Entonces, esto hay que planificarlo de acuerdo, por ejemplo, con la edad de jubilación, cuando ve que no tiene sucesor. Esto hay que hacerlo con tiempo, es necesario. Por eso hablamos de un plan que además pues, pueda ser incentivado, dando facilidades con préstamos a los trabajadores, como aquí se ha hecho en España. Préstamos a los trabajadores incentivados, con intereses limitados, en fin, favorecer, y al empresario también. Es decir, que también los dos se pueden beneficiar de un plan para eso. Entonces, la idea, ya acabó, es derogar no toda la ley, sino solamente la parte que los artículos, creo que son 3, que regulan lo de las sociedades participadas, ¿no? Incorporarla a este proyecto. Y mientras tanto, esto no sale adelante, la ley sigue ahí, está vigente, pero la idea es derogar esa parte e integrarla aquí. Bueno, pues perdonen la rapidez, pero he procurado dar una pincelada en general de lo que considero más interesante de este informe y de esta José. Señora Fajardo, como vamos muy mal de tiempo, sin más, vamos a pasar a esta comunicación y a ver si al final de todas las intervenciones tenemos un buen tiempo para preguntas y sugerencias. Bueno, ahora, desde la perspectiva del derecho del trabajo y de la seguridad social, pues vamos a contar con la participación de la profesora de Brune Terradillo Ormaechea, miembro también de la Comisión de Expertas y catedrática de Derecho del Trabajo en la Universidad del País Vasco. También cuenta con una amplia trayectoria en la investigación en temas de participación y democracia económica o democracia industrial. Así es que, profesora Terradillo. Muy bien. Muchas gracias, buenos días, Egunon. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, ha sido a través de segundas nupcias porque no puede estar el profesor Antonio Bailos. Yo solo me podía conectar online porque tengo otros compromisos. Bueno, es imposible sustituir al profesor Bailos, pero bueno, formé parte también como experta en Derecho del Trabajo de ese inmenso, porque son casi 500 hojas del informe que se ha presentado brillantemente por la profesora Fajardo. Y bueno, pues mi intervención en este panel va a ser sobre todo pues, dar cuenta de cuáles son las propuestas que hizo mi comisión, que era la de Derecho, pero sobre todo nos reunimos los 3 profesores de Derecho del Trabajo y articulamos pues, la parte, ¿no?, más social de esa propuesta legislativa que acompañamos al informe y que voy a llamar yo en todo momento la propuesta. Como os ha dicho, este informe se pivota sobre 2 grandes columnas, que son incrementar la voz en la empresa y la propiedad también. Yo me voy a enfocar en la voz y sobre todo, porque también la profesora Fajardo ha hablado de la voz en los posibles consejos de vigilancia o en el consejo de administración de las sociedades, yo me voy a situar fuera de esos órganos internos y voy a abordar
la mejora de la voz o de la democracia a partir de lo que tenemos en este momento o a través del incremento de los derechos de participación de los trabajadores. Sí, puede entenderse que lo que tenemos actualmente es participación. Bueno, ¿qué tenemos actualmente? Bueno, tenemos una participación de los órganos que se instalan en la empresa, sobre todo comités de empresa y delegados de personal, pues muy limitada a los derechos de información y consulta. Hay una decisión o una influencia real en las decisiones empresariales muy baja o muy pobre. Encima no hay sanciones disuasorias, es decir, o apenas se persigue el incumplimiento de los derechos de información y consulta, o si se sancionan, pues digamos que no sale a cuenta cumplir esos derechos porque es más fácil, digamos, pagar la posible multa. Antes del 2012, lo digo aquí para los más añosos, que los demás no sé si lo recuerdan, pero hasta el 2012 contábamos con la posibilidad de que, sobre todo ante periodos de consulta abiertos, procedimientos de despidos colectivos o de modificación sustancial de las condiciones de trabajo, etcétera, pues la decisión empresarial, si no se adoptaba por acuerdo, tras ese periodo de consultas con los representantes de los trabajadores, pues llegaba ante la autoridad laboral y la autoridad laboral estimaba o desestimaba en todo o en parte la decisión empresarial. Y llamábamos entonces que era una consulta, era no vinculante, entonces tampoco era vinculante, pero digamos que la autoridad laboral ejercía ese último control sobre la decisión empresarial. Actualmente eso no existe y hemos constatado que ahí hace falta hacer hincapié y por eso pues, la propuesta hace hincapié en este déficit de democracia. También, antes de empezar a dar las claves principales de la reforma o de la propuesta que se hace, hemos apreciado que hay un desajuste entre la unidad de constitución de los órganos de representación de los trabajadores y las formas de cooperación y colaboración empresariales. Cada vez más las empresas o se articulan en forma de red horizontal, tipo contratas, subcontratas, o en forma de red vertical a través de los grupos de empresa. Y por otra parte, y también para hacer una especie de índice antes de abordar las claves, hemos apreciado también, y esto todo el mundo lo sabe y lo ha apuntado también la profesora Fajardo, que hay un reforzamiento del poder de dirección en la empresa. ¿Por qué? Porque empezó con la acumulación de datos que se obtienen de todos los trabajadores y de todas, ¿no? de todas las actividades que los trabajadores llevan a cabo en el seno de la empresa, y ahora se ha hecho más evidente con la utilización de la inteligencia artificial. Por tanto, al haber más reforzamiento del poder de dirección, entendíamos que había también que corresponder o que había que reforzar ese ámbito. Entonces, voy en concreto sobre las reformas que se consideran o que se articulan en este informe. La primera es sobre las unidades electorales. ¿Qué es lo que pasa en España? Pues que en España, como se sabe, tenemos empresas o centros de trabajo de pocos trabajadores o incluso son tan pequeños los centros de trabajo que no existen instancias de representación de los trabajadores. Y en cambio, también por ley es el centro de trabajo donde se tienen que constituir las instancias representativas, otra vez comités de empresa o delegados de personal. Entonces, ¿qué es lo que planteamos en esta propuesta? Pues que se cree la figura del delegado de personal conjunto. ¿Cómo se crearía? Pues el convenio colectivo sectorial regularía esa figura que actuaría sobre varios centros de trabajo inferiores a 6 trabajadores. También es posible, y lo hemos recogido en esta propuesta, que se cree una unidad electoral distinta del centro de trabajo. Esa es la que en el artículo 1.5 del estatuto se fija, ¿no? Por defecto para todas las instancias de representación. Pues es posible que también por convenio colectivo de ámbito estatal, sectorial, se articule una unidad más grande, la empresa, otra división territorial de la provincia. Seguimos con estas empresas pequeñas o empresas, ¿no? Que incluso no llegan a los umbrales de representación, que es un problema muy, muy frecuente en España. Pues en las empresas donde no existan órganos de representación también proponemos un nuevo apartado en el artículo 64, en el 7, sería un artículo 64, 7 bis, donde proponemos la creación de una comisión negociadora integrada en la parte social por una representación de los sindicatos más representativos y de los sindicatos representativos del sector.
con legitimación para formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo aplicable. ¿Y cómo? En proporción a su audiencia electoral. Por tanto, esta sería otra vía para rellenar ese déficit de democracia que hemos visto y que consistiría en dar prioridad a los sindicatos y evitar comisiones débiles como creemos que se están formando actualmente cuando en los periodos de consulta de los procedimientos establecidos en el estatuto, pues artículos sobre todo 40, 41 y 51, incluso 47 de Estatuto de los Trabajadores, pues muchas veces se crean comisiones ad hoc compuestas por 3 trabajadores prácticamente, bueno, elegidos por los trabajadores de esa empresa, pero sin formación como pueden tener los trabajadores que pertenecen a un sindicato. Otra propuesta que hacemos en este informe es que las candidaturas para elegir a delegados de personal, que como se sabe son los órganos de representación que se crean en empresas entre 6 y 10 sin elecciones y a partir de 11 con elecciones hasta 49 trabajadores de la empresa, o incluso también las candidaturas para elegir a miembros del comité de empresa, contengan como mínimo el 60% de los puestos a cubrir y no tengan que presentarse tantos candidatos como puestos a cubrir, porque hemos comprobado también que ese requisito de presentar tantos puestos tantos miembros como puestos haya que cubrir perjudica a las empresas con pocos trabajadores y con pocos candidatos para presentarse a esas listas. Bueno, estos serían los aspectos más novedosos respecto de las empresas pequeñas. Pero, como decía, también hemos apreciado que hay deficiencias y déficit por arriba. Entonces, ¿qué es lo que se plantea en los casos de empresas, ¿no?, que contratan con otras, es decir, en el marco de las contratas y subcontratas? Pues bueno, sabemos que la empresa principal suele ser, ¿no?, la más boyante, la más fuerte, y que las empresas contratistas pues son las que tienen la plantilla que normalmente hacen el trabajo, ¿no?, ordenado por su empresa, pero también por la empresa principal. Actualmente solo los trabajadores de la empresa subcontratista o contratista tienen derechos de información, que se articulan en el artículo 42 del Estatuto, y lo que proponemos en esta propuesta es que los trabajadores, o en su caso los representantes de las contratistas, que es la empresa, digamos, más débil, participen o puedan acudir a las reuniones de los comités de empresa de las empresas principales, porque la empresa principal, como digo, es la que normalmente ejerce el poder de dirección sobre la obra que se está ejecutando, es la empresa principal y la que tiene el ámbito decisional más importante, sin perjuicio de que obviamente la empresa contratista o subcontratista tenga también que reservar esa parte de la dirección empresarial. También he comentado que los grupos de empresa es otro de los focos donde hemos puesto nuestra atención. Brevemente comentaré, porque estoy intentando dar fogonazos, ¿verdad?, sobre todo lo que se propone. Es que proponemos un nuevo artículo 63 bis en el Estatuto de los Trabajadores dedicado al comité de grupo de empresas. Se trataría de crear obligatoriamente, no como ahora, que es posible crear o no crear, pero sería cuestión de crear un comité de grupo para aquellos grupos que reúnan las condiciones del Código de Comercio del artículo 42.1. ¿Y quién formaría parte de ese comité de grupo? Pues formaría parte las personas que están legitimadas para negociar un convenio colectivo de grupo, que en breve y en apretada síntesis serían los sindicatos. Otra vez apostamos por los sindicatos para que formen parte de este comité, como lo están para negociar, porque entendemos que el grupo también, aunque se trata desde el punto de vista negociador como una empresa, es decir, la legitimación para negociar el comité de grupo de parte del grupo de empresas es como si fuera una empresa, pero es más que una empresa. Por tanto, hay más poder de decisión y más poder empresarial que en una empresa ad hoc y mucho más que en una empresa que tenga 10 trabajadores. Por tanto, sindicatos otra vez para constituir este comité de empresa de grupo, que sobre todo pues, tendría derecho a ser informado y consultado, en el sentido que voy a decir ahora qué significa la consulta, sobre cuestiones que afectan al grupo en su conjunto. Otra cuestión, y voy así dando saltos, pero se trata de dar, ¿no?, cuanta más información posible, mejor. Actuamos también en el informe y en la propuesta, actuamos sobre el derecho a consulta. Actualmente
La consulta, como he dicho, no es vinculante. La consulta supone un proceso de ida y vuelta, de que hay de la empresa a los trabajadores representantes hay una información para que luego, con esa información, los miembros del comité de empresa o delegados de personal devuelvan, a través de su opinión o de un informe, lo que opinan respecto de una posible decisión empresarial. Más o menos dramática y con alcance más o menos colectivo. Pues la novedad que introducimos en esta propuesta es que cuando el periodo de consultas, sea para un despido, sea para una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, sea para una suspensión temporal por razones top o económicas, técnicas o administrativas o de producción, cuando finaliza sin acuerdo, en ese momento nuestra propuesta exige que se acuda a una instancia de mediación obligatoria. ¿Ante quién? Ante los sistemas autónomos de solución de conflictos colectivos del territorio o ante los procedimientos previstos en el convenio colectivo sectorial aplicable. Mientras tanto, quedaría en suspenso la ejecución de la decisión adoptada por la parte empresarial. Esto, en todo momento que se mencione la palabra consulta, deberá entenderse como se está definiendo ahora. No muere con el intento del periodo de consultas y, en su caso, si hay acuerdo, pues bien, pero si no hay acuerdo, pues retomaría la decisión la empresa. Se trataría de que se demorara esa decisión final, que quedara en suspenso y que se esperara a que esa mediación obligatoria o esa, en su caso, conciliación, pues ayudará a formarse la última decisión a ser tenida en cuenta. Si hay un incumplimiento empresarial en la apertura de ese periodo de consultas o en en el no recurso a esa mediación obligatoria, esa instancia, ¿no?, de los sistemas autónomos de solución de conflictos colectivos, pues entonces la traducción o la respuesta del derecho sería la de la nulidad de la decisión o medida empresarial. Bueno, voy terminando. No solo hemos provisto de medios, ¿no?, en aquellos espacios donde hemos acusado déficits de democracia, sino que también entendemos que, y lo ha dicho también la profesora Fajardo y lo ha dicho la ministra, y lo he dicho yo, que en este mundo de la inteligencia artificial creciente, ¿no?, y no se sabe si devastadora, o colaboradora, está claro que las empresas están ganando en control, están ganando en dirección. El reglamento 2024 sobre inteligencia artificial, el reglamento europeo, considera de alto riesgo determinados usos de la IA en empleo y gestión laboral. Por tanto, habría que actuar sobre esta cuestión. Actualmente, como sabemos, los comités de empresa y delegados de personal tienen solo derechos de información respecto de qué algoritmos se han utilizado para la empresa en concreto y no tienen nada más que ese derecho de recibir información. Lo que se plantea en esta propuesta, a través de un nuevo apartado 5 bis del artículo 64, es atribuir al comité de empresa un derecho de validación o de veto en materia de introducción y desarrollo de sistemas de inteligencia artificial, pero para eso no solo se le da derecho, sino que se le dota de contenido a ese derecho. Y creemos que hay que dar medios para esa voz. O sea, no solo basta con dotar de derechos al comité de empresa, sino que hay que pensar que el comité de empresa, pues muchas veces está infiltrado, y no lo digo de forma peyorativa, pero está infiltrado por los sindicatos, pero hay otras veces que no es así. Y el sindicato, por mucha organización que es, pues debe tener medios. Todos los sindicatos no tienen la misma fuerza y los mismos medios económicos para tener expertos, por ejemplo, en inteligencia artificial. Por eso entendemos que el comité de empresa debe operar con un experto, debe tener y contar con la asistencia experta como condición indispensable para que esa información y consulta sea eficaz, porque creo que del artículo 129.2 al que ha dado lectura la profesora Fajardo, hay que, sobre todo, hacer hincapié en que la participación debe ser eficaz, que tenemos que promover las diversas formas de participación en la empresa, pero de forma eficaz. Y eficaz, creo que en este ámbito se traduce la forma que hemos propuesto. Y se ha visto en la directiva sobre los comités de empresa europeo, que ha sido recientemente reformada, y ha sido reformada en el sentido de ajustar y de actuar sobre la deficiencia que se observó respecto de que no había suficientes expertos para, en este caso, para asistir al comité de empresa europeo. Por tanto,
comités de empresa y delegados asistidos por expertos en materia de inteligencia artificial. También consideramos que la sostenibilidad es otro de los ámbitos donde debe participar más la clase laboral por la importancia que tiene la sostenibilidad y el medio ambiente y aportamos o proponemos una nueva redacción del artículo 64.7c del Estatuto de los Trabajadores, que refuerza el actual derecho de consulta en materia de sostenibilidad ambiental y refuerza también esta propuesta que hacemos sobre la responsabilidad social de la empresa. Bueno, no sé cuánto tiempo llevo, lo he hecho así un poco acaloradamente y rápidamente por la necesidad de condensar 500 páginas prácticamente de informe y una propuesta que tiene muchos flecos y que me habían pedido que sintetizara aquí en 15 minutos. La parte de la participación específica en los consejos de administración o, en su caso, de vigilancia ha sido desarrollada por la profesora Fajardo García. Yo creo que la valoración y es feo hacerlo porque he sido parte de este informe, pero creo que es una reforma estructural lo que planteamos. Creemos que se puede ganar con esta reforma en una planificación más anticipada por parte de las empresas. Creemos que trabajando sobre los aspectos que he comentado, las empresas ganarían en procedimiento negociador y en ensayo y en entrenamiento negociador. Y también creemos que con esta reforma, por lo que toca al área que yo más domino, pues se introduciría también un contrapeso inédito hasta ahora que obligaría a compartir información y poder en niveles hasta ahora poco regulados y desde mi punto de vista y nuestro punto de vista como comisión entiendo pues deficitariamente regulados. Bueno, no sé cuánto tiempo he pasado, creo que voy más o menos con el tiempo que me habían deparado y bueno, pues quedo a la expectativa de posibles preguntas o de lo que necesiten que explique más profundamente. Muchas gracias. Gracias, profesora Terradillo. Igual, a ver si al final nos queda algún tiempo para intervenciones del público. Bueno, pues continuamos ahora para analizar todo este tema de la participación desde una perspectiva europea. Sí, es algo que parece que estamos introduciéndonos en un terreno novedoso, pero sin embargo el problema es que estamos desfasados. A continuación, la profesora María Pon Carmera, profesora del área de Derecho del Trabajo de esta universidad, también con una amplia experiencia. De hecho, ella inició su trayectoria académica y de investigación con la realización de una tesis doctoral precisamente en el ámbito de la participación. Y luego ha estado implicada en el Consejo Económico y Social Estatal como asesor. Bueno, tiene la palabra. Bueno, buenos días. Lo primero, mientras encontramos una presentación, las gracias a Gemma por invitarte a participar en esta jornada por segunda vez, tercera vez. Y primero quería felicitaros por el maravilloso informe que yo me he leído y es maravilloso. Me invitaste a participar en la comisión de CRIME por problemas de agenda de estar trabajando en otras cosas y verdaderamente estoy muy satisfecha con el trabajo realizado y doy la enhorabuena. Bien, Gemma me ha pedido que hable 10 minutos máximo. ¿Vale? Yo iba a ser moderadora, pero por cambios de agenda en el último momento he pasado a hablar. Y bueno, había preparado una presentación un poquito más larga, pero voy a reducirlo 10 minutos clavados. Vale, tengo esto preparado. Sí.
presentación con diapositivas. Bien, yo quería hablar un poquito sobre los dos primeros puntos. Me los voy a saltar y voy a ir directamente al tercero, ¿vale? Los primeros puntos eran, ¿estamos preparados? La respuesta yo creo que está en manos de los agentes sociales. Como luego vamos a tener 2 mesas redondas con los agentes sociales, creo que son ellos los que deben responder a esta pregunta. Que este lema de ¿estamos preparados? Está en la introducción a la jornada y me parece muy interesante. ¿Apoyo desde la Unión Europea? Pues no, verdaderamente la experiencia demuestra, ¿vale?, que no hay nada nuevo desde el año 92, tenemos el mismo marco jurídico. Además, no existe ni ha existido una voluntad política de afianzar un estándar común en materia de derecho al trabajo colectivo, por lo tanto, pretender una iniciativa normativa vinculante desde la Unión Europea nunca la íbamos a entender. Sí que tenemos una nueva directiva sobre límites de empresas europeos a la que he hecho referencia Edurne, que me gustaría luego, si tuviéramos muy tiempo, hablar sobre ella, pero yo la tengo en cuarentena. Creo que lo importante hubiera sido introducir con medida cautelar que no se pudieran aplicar medidas empresariales sin contar con una consulta de los consultores sociales, y eso no está en la nueva directiva, de que introduce modificaciones puntuales en conceptos, información, consulta, cuestiones transnacionales, información confidencial interesantes, pero aún así podría ir más lejos. Yo veo que hay un pequeño retorno a las directivas clásicas, es decir, aquellas de 75, 79, etcétera, que se centraban en regular cuando ello era necesario para atender a la libre circulación, libre competencia entre empresas. Bueno, lo que yo apoyo desde la Unión Europea no, pero sí que veo que hay 2 retos muy importantes, no solamente la democracia económica, objeto de este informe, sino que no hay que olvidar la presencia equilibrada en una nueva directiva del año 92, expuesta por la ley de paridad, pero sin embargo, incluso esta directiva no impone cuotas, ¿vale? Entonces, estos temas, ya que hablamos de representación, ya que hablamos de miembros nuevos en los consejos de administración de las empresas, incluso en ampliar estas competencias sobre derechos del Comité de Empresa Europeo, no ha de olvidarse esta visión de presencia equilibrada. Bien, y ahora ya paso a hablar de lo que me ha pedido Gemma en 10 minutos, esas experiencias de participación en 4 países que he seleccionado: Alemania, Francia, Reino Unido e Italia, porque son diferentes y porque, bueno, cada uno de ellos, bueno, pues es el resultado de un proceso histórico en el cual el papel de los diferentes actores de las relaciones laborales y en sus opciones y decisiones estratégicas a lo largo del tiempo han ido configurando sistemas de participación distintos. Yo, cuando hablo de participación, me gusta distinguir, por supuesto, participación en la gestión por un lado, participación financiera y económica por otro. Hablo rápido por 10 minutos, pero bueno, para utilizarme. Cuando hablamos de participación en la gestión, evidentemente me gusta diferenciar entre interna y externa, ¿vale? Es decir, interna, la que tiene lugar dentro de los órganos internos societarios, y externa, la que tiene lugar fuera de los órganos internos de la empresa. Alemania, sabemos todos que es el líder o el ejemplo de derechos de cogestión, participación externa, ¿vale? No es líder en participación interna, es líder en participación externa, es líder en esos derechos de cogestión que tienen los miembros del comité de empresa, ¿vale? Y es líder también, y es ejemplo de esa coordinación, esa relación que hay tan estrecha entre los representantes que están en los consejos de vigilancia, sistema actualista, y los miembros del comité de empresa. En eso es líder Alemania, ¿vale? Francia y Reino Unido son los 2 estados que son representativos de participación financiera. En total estamos hablando de 13 millones de trabajadores entre estos 2 países, pero con una diferencia muy grande que tienen los trabajadores franceses. Estamos hablando de cerca de 11 millones de trabajadores en la actualidad y estamos hablando de 13.000 millones de euros, ¿vale? Es un sistema hiperregulado, una intervención administrativa brutal en Francia, no tiene nada que ver con Inglaterra, que es más un modelo anglosajón, estadounidense, en el cual estos sistemas de participación financiera son voluntarios. Y en el Reino Unido alcanzan a cerca de 2 o 3 millones de trabajadores, no más. En Alemania hubo una ley en el 2009 relativa a introducir sistemas de participación interna, es decir, de presencia de representantes en los consejos de administración, y fracasó. En la actualidad, únicamente un 2% de trabajadores alemanes tienen algún tipo de medida de participación financiera, ya sea en capital o en reparto de beneficios. Bien, Italia es llamativo porque se acaba de aprobar una nueva ley, en el 2025, que es la primera norma
que desarrolla el artículo 46 de la Constitución italiana y es una norma que, bueno, da su nombre, Ley sobre participación en la gestión, capital y beneficios empresariales, simbólica desde el punto de vista político, pero verdaderamente es una norma que no obliga a nada, como luego explicaré con un poquito más de detalle. Es una norma que lo que hace es pues que sean los interlocutores sociales, los agentes sociales, los que pongan en marcha la aplicación de la norma, pero la norma tal cual es simbólica, pero no obliga absolutamente a nada. Bien, entonces, pasando un poquito por los países, ¿cómo voy de minutos? Vale. Me quedan 5. Vale. Yo aquí la verdad es que repito un poco lo que contamos ya hace un par de años, es decir, un poquito el sistema alemán, que podemos hablar de él, que para mí, como ya he dicho, es una descentralización controlada de la negociación colectiva. Es decir, parece que a nivel empresa se puede negociar distinto a lo que establece el convenio colectivo del sector, sí, pero bueno, como el convenio del sector de alguna forma excede los mínimos que si hiciéramos una comparación entre la negociación colectiva española y la alemana, pues esa descentralización no es tan dolorosa como podría ser la española, y eso habría que hablar de ello, porque además está relacionado con esa coordinación que digo yo que tienen la participación interna con la participación externa, de lo cual yo creo que es lo más representativo de Alemania, puesto que lo más importante no solamente es que esa representación tiene lugar en empresas o centros con más de 5 trabajadores, a diferencia de lo que ocurre en España, sino también con esos amplios y maravillosos derechos de cogestión de los representantes de los trabajadores en comité de empresa. Y aquí tenéis las materias. Vale, participación interna, no voy a volver sobre ello porque todos conocéis esta tradición desde el año 52 de la ley Monsan de representantes sindicales en los consejos de administración, también teniendo en cuenta que 10 años antes, ya desde 2016, en Alemania era obligatorio contar con un 30% de mujeres en los consejos de supervisión. Hoy en día la proporción es 40-60, ¿vale? Pero no se imponen cuotas. Lo único que impone la directiva, que es lo que ha hecho la ley de paridad, es obligar a que haya procedimientos de selección de representantes de los consejos de administración que sean transparentes, que sean coherentes, pero que no haya una imposición de cuotas ni a nivel órganos internos ni a nivel personal. Yo creo que eso es una de las cuestiones pendientes. Francia cuenta con una larga tradición en participación financiera desde el año 59, sin carácter obligatorio, pero sí es obligatorio la participación desde el año 90 en empresas de más de 50 trabajadores. Se concibe como un derecho a esos beneficios, el reparto de beneficios, y bueno, ha sido el perjuicio de ese predominio de los convenios de empresa, de esa promoción. Porque es que el tema de la participación está ligada con los sistemas de negociación colectiva, está ligada con los sistemas de representación. Yo creo que la reforma tiene que ser global, o sea, no se puede introducir participación sin reformar las estructuras de representación y sin reformar la negociación colectiva. Es un todo. Vale. Bien, en cuanto a participación externa como novedad desde principios del año 2020, tenemos un nuevo Comité Económico y Social que de alguna forma aglutina. Esto se hizo, yo pienso, con la intención de reducir un poco la presencia sindical en las empresas francesas o reducirla en el sentido de te quito del centro, te dejo para negociación colectiva conflictiva, y este nuevo Comité Económico y Social de alguna forma va a aglutinar la participación externa institucionalizada, es decir, amplios derechos a información y consulta, etcétera, etcétera. Y bueno, también desde 2019 es obligatorio en las sociedades anónimas francesas con más de 1.000 trabajadores tener como mínimo un representante, ¿vale?, en los consejos ya sean sistemas comunistas o dualistas. Es poco, es decir, estamos hablando de como máximo, porque no va a haber consejos con más de 16 consejeros, por lo tanto estamos hablando de 1 o 2 representantes de los trabajadores en los consejos de administración de las empresas, en sistemas comunistas o en consejos de vigilancia en sistemas duales. Vale. Italia
ya se comentó, ya comenté en su momento, esta nueva figura, la representación unitaria sindical en empresas de más de 15 trabajadores, aunque verdaderamente a nivel de derecho de información y consulta, Italia tiene una normativa que cumple con los mínimos establecidos en la normativa europea, pero no va más allá, y en cambio prevalece la autonomía colectiva, prevalece la regulación, menos regulación, están escasamente reguladas las relaciones laborales y, bueno, y el papel sindical es fuerte. Con todo ello se aprobó en mayo de 2025 una nueva ley, la Ley 76, sobre participación de los trabajadores, pero como ya he dicho, no obliga a nada, es una norma con gran simbolismo, pero depende todo de los mecanismos que pongan en marcha los interlocutores sociales. Entonces, ¿qué tenemos? Por un lado, no sabemos con qué industria qué va a hacer. En 2026 empezará un proceso de renegociación de los principales convenios colectivos vigentes y ahí es donde veremos si se pone en marcha esta norma o no, porque tal cual está, aunque es muy flexible, no obliga a nada. De alguna forma, los primeros artículos se dedican a describir qué formas de participación existen o pueden existir en la gestión, con una participación consultiva, participación en beneficios, participación interna. Lo que sí que es interesante es el tema de los beneficios fiscales reconocidos a los trabajadores. Es decir, aquí la empresa, el beneficio fiscal de la empresa es simplemente que parte de esos salarios van a ser una participación en beneficios. Por tanto, es variable y, por lo tanto, reduce el coste fijo, un coste deducible para la empresa. Los beneficios fiscales interesantes son para los trabajadores. ¿Por qué? Porque en lugar de pagar un IRPF del tipo que sea, el impuesto reducido del 5% por esas primas que van a recibir los trabajadores siempre y cuando la empresa destine más de un 10% de beneficios netos para primas para trabajadores. Y a su vez, si se conceden acciones, los dividendos de esas acciones, el 50% de los dividendos, están exentos de un impuesto sobre renta con un tope de 1.500 euros. Esto para mí es lo más interesante de la norma italiana, no porque lo otro no sea interesante, sino porque verdaderamente no impone nada. Lo deja todo en manos de la negociación colectiva. Luego también pues, crear una comisión permanente para supervisar la aplicación de la ley. Bueno, Reino Unido, como ya sabemos, es diferente, voluntariedad, la cobertura de la negociación colectiva no supera el 15% en el sector privado y, bueno, existe un organismo que es el ACAS, que es el que reconoce a los sindicatos. Verdaderamente, desde la legislación antisindicales de Margaret Thatcher, pues la afiliación sindical en Reino Unido no se ha recuperado y bueno, verdaderamente no hay ninguna regulación vinculante sobre absolutamente nada, salvo en su momento cumplir con esos mínimos que imponía la Unión Europea, pero al salirse de la Unión Europea probablemente ya ni se puede exigir esos mínimos. Bien, como he dicho, tiene una amplia tradición en participación financiera desde hace muchos años, desde la década de los años 70, pero en la práctica afecta a 2 millones de trabajadores británicos, ¿vale? No más. Hay una gran desigualdad, puesto que no hay una imposición legal, entonces beneficia a las grandes empresas. Tenemos ejemplos como Tesco, pues Tesco ha repartido 50.000 millones de euros entre sus empleados, para salir una media de 2.000. Los datos aquí, es decir, no tiene nada que ver con Francia, que hay unos mínimos legales, unas exigencias legales, sino que en Inglaterra tenemos grandes beneficios que se reparten para las empresas grandes, pero bueno, que 24 millones de libras se van a repartir en 2026, por ejemplo, en Tesco, pero estamos hablando de sistemas voluntarios y sistemas que no afectan a todos los trabajadores. Bueno, por mi parte ya termino. Les salto las consideraciones finales, las podéis leer en algún momento. Y nada, muchas gracias. Gracias, María, por el esfuerzo de síntesis y a pesar de ello, nos hemos comido ya 210 o 12 minutos, no. Ya veníamos con el atraso, pero va. Bueno, yo no sé si por parte de la organización una pregunta cabe.
algo irresistible que se quiere traer. Bueno, pues seguir. Únicamente pues volver a dar las gracias a la plataforma por la organización y resaltar la necesidad que hay de este tipo de actos que la plataforma ha asumido y que ya van algunos, sobre todo teniendo en cuenta la reacción tan sorprendente que ha habido por parte de la patronal ante la presentación de este informe. Es necesaria una labor de información, de poner claro qué hay detrás de todos estos esfuerzos y también, como se señaló el otro día en el informe, la necesidad que por parte de la academia se haga para enseñar y difundir las diversas formas de participación y se está celebrando aquí en la Universidad de Valencia los diversos tipos de economía, que otro tipo de economía es posible. Así que nada, muchas gracias a la mesa del